Una iglesia, una congregación, una comunidad de creyentes necesita tener el servicio de todos sus miembros. Sabemos que hay personas que sirven por vocación, porque tienen esa vocación, ese llamado para servir. Pero la verdad es que todos somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros fue llamado para ser solamente un espectador. Dios nos llamó, nos trajo del reino de las tinieblas a su reino para que seamos personas de servicio. Una iglesia que se caracteriza por eso, y ya he mencionado en otras ocasiones qué implica eso, es la combinación de varios elementos como la pureza, la pasión, la integridad, el servicio, la gratitud, la adoración, la generosidad, hambre por Dios, hambre por la presencia de Dios, etcétera. Es una iglesia en la que todos sus miembros, los que son parte de ella, toman un rol no solamente de espectadores, sino de personas que se convierten en hacedores, en participantes de la visión de la iglesia. En Primera de Crónicas capítulo 28 y 29 encontramos la historia de dos grandes hombres, David y su hijo Salomón. Ahora, cuando hablamos que grandes tareas requieren grandes respuestas, vamos a ver que Salomón se enfrentó a una gran tarea y se requería de él una gran respuesta. Ahora, generalmente pensamos que grandes tareas requieren grandes resultados. Y hay verdad en eso. Las grandes tareas requieren grandes resultados, pero sobre todas las cosas, las grandes tareas requieren grandes respuestas. Es decir, la forma o la actitud con la que respondemos ante las grandes responsabilidades que el Señor nos asigna. La evidencia entonces, la evidencia más grande de nuestra gratitud hacia Dios es nuestro servicio. En Hebreos capítulo 12, en el verso 28, el escritor a los hebreos le dice a los hermanos lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, nuestro servicio continuo e incondicional en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros es la respuesta que el reino de Dios espera. El pastor Eden nos acaba de ministrar en este tiempo como un recordatorio en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que tenemos que pensar o en lo que viene a nuestra mente es la gratitud. Dígame cuán agradecido está usted al Señor y lo vamos a evaluar o lo vamos a medir por su servicio al Señor. Si usted dice, yo estoy tan agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por mí, pero nunca sirve, pero nunca pone su vida al servicio de Dios o al servicio de los demás, entonces usted no es agradecido. Hebreos 12:28 dice que mediante la gratitud sirvamos a nuestro Dios. Por haber recibido o ser parte de un reino inconmovible al que pertenecemos, el reino de Cristo, estamos tan agradecidos. Y mi respuesta de gratitud es mi servicio. No es un simple gracias, Señor, qué agradecido estoy. No, mi respuesta de gratitud es el servicio. Cada creyente es llamado para servir a Dios. Y la medida de nuestro servicio a Dios es la manera como servimos a los demás. En otras palabras, si usted y yo decimos, bueno, yo soy un siervo de Dios, vamos a ver entonces cómo servimos a las personas. Si no servimos a las demás personas, si no servimos a otros, no podemos llamarnos siervos de Dios. Nadie que no ponga su vida al servicio de otros no tiene el derecho de llamarse
siervo de Dios. Y siervo de Dios no solo se refiere al que es pastor o al que es un predicador o al que tiene un llamado particular en una iglesia o en una congregación local. Siervo de Dios somos todos. Entonces, si usted dice yo soy siervo de Dios, demuestre su servicio sirviendo a los demás. No somos siervos de Dios solamente diciéndolo o deseándolo. Lo repito, nuestra medida de servicio a Dios es la manera como servimos. No es solo sirviendo, es cómo servimos. Si no servimos a los demás, no podemos decir que somos siervos de Dios o que servimos a Dios. Ahora, generalmente, en las empresas, en el área corporativa, miden nuestras funciones según los resultados. Eso es común en el área corporativa, ¿no es cierto? En una empresa, en un negocio, nos miden de acuerdo, nuestras funciones se miden de acuerdo a los resultados. Si no estamos dando resultados, entonces nos llaman y nos dicen, mire, pues vamos a prescindir de su servicio porque usted no está dando buenos resultados o no está llenando las expectativas o las metas de venta de la empresa. ¿Me estoy explicando? Eso es normal en el área corporativa, pero en el reino de Dios, nuestras funciones se miden por cómo respondemos a la tarea que se nos dio. No se nos mide. Si en algún momento usted está en un área de servicio y es removido de esa área, no se mide en base a los resultados, se mide en cómo responde usted, si lo hace de buena o mala gana. Así funciona en el reino de Dios. Si lo hace para agradar a los demás o lo hace para agradar a Dios. ¿Lo hace por obligación o lo hace por compromiso? ¿Lo hace porque es un lugar visible o se resiste a hacer su servicio porque el lugar a donde me están invitando a servir es de bajo perfil? La gente no me va a ver, la gente no va a saber quién soy yo y cuán capacitado estoy. Otra manera en la que se puede medir nuestras funciones es si la recompensa es buena o no. Bueno, ¿y qué voy a ganar? ¿Cuánto me van a dar? ¿O qué es lo que voy a obtener? Por eso, en la área corporativa nos miden de acuerdo a los resultados. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios se mide cómo respondemos nosotros al llamado. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si yo hago lo que hago para agradar a las personas, no sería un siervo de Dios. Generalmente, entonces, somos llamados a servir al Señor. Si usted ya tiene rato de ser parte aquí en esta congregación, ha oído hablar de nuestro programa La Jornada, que por cierto, este miércoles a las 7 de la noche es la graduación del primer grupo de este año. Y una de las cosas que tenemos como propósito en la jornada es que el que salga de la jornada esté listo para servir. Usted no puede ser parte en esta comunidad o en ninguna otra comunidad o congregación solamente siendo un espectador, un congregante que se sienta y viene a recibir. Aquí estoy listo, a ver qué hicieron, qué me prepararon hoy, qué canción. Ay, no me gustaron las canciones que cogieron hoy. No, el mensaje del pastor estuvo grosero. No, la Santa Cena no me gustó. El jugo estaba mejor el mes pasado. Uy, el pan de este mes me costó masticarlo. Si esa es su expectativa, está en el lugar equivocado. En el reino de Dios, todos somos llamados a servir. Es más, nuestro ejemplo máximo, Jesús, quien fue a la cruz del Calvario, él dijo, yo vine a, ¿qué cosa? A servir, no a ser, ¿qué cosa? Servido, y a dar mi vida en rescate por muchos. Veamos estas lecciones que aprendemos acerca de David y Salomón. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 28, por favor. Y en capítulo 28, los primeros 2 versículos, extraemos esta verdad, esta idea.
es que la obra de Dios debe continuar. ¿Qué está pasando? David está por terminar su reinado, le quedan unos cuantos años de vida y pues ya va a morir. El Señor le ha dicho que tiene que preparar a su hijo Salomón para que él sea el que continúe en el reino. David tenía un gran anhelo en su corazón y era construir un templo al Señor. Y el Señor le dice, no, no David, tú no lo vas a hacer, lo hará tu hijo. Entonces vea conmigo los primeros dos versículos. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Voy a parafrasear algunas cosas por causa del tiempo. Reunió a los líderes principales de la nación y les dice al final del versículo 1, y los oficiales y los más poderosos y valientes hombres de su reino. Verso 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, escúchenme, hermanos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Dios para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. La idea que extraemos aquí es que la obra de Dios debe continuar. En otras palabras, David no se cierra al plan y dice, bueno, como Dios no me dejó construir la casa para él, entonces pues el que viene después de mí a ver qué hace. Eso no, eso ya no va a ser mi problema porque yo ya no voy a ser el rey. Así que allá Salomón a ver qué hace. Pero yo tenía un buen plan, yo tenía una buena estrategia. Yo quería construir un gran templo para Dios, pero Dios dice, David, tú no. Pero vemos que David tiene esa mentalidad, que la obra de Dios debe continuar. Sea que esté yo, dice David, o sea que venga mi hijo, la obra de Dios debe de continuar. Diga conmigo, la obra de Dios debe continuar. Segundo, y fíjense ustedes que los proyectos y los propósitos de Dios que Él tiene para su pueblo o para la iglesia no se han cancelado. Los planes de Dios no se han cancelado. Recién acabamos de pasar una pandemia. Hace unos días atrás vi en las noticias que la OMS declaró el fin de la pandemia. Pasó la pandemia y aquí está la iglesia. El cuerpo de Cristo continúa avanzando. Amados hermanos, la obra de Dios debe continuar. Hay gente que todavía está en pausa, hay gente que todavía no llega a la iglesia, hay gente que no quiere involucrarse en hacer nada porque todavía siente temor. Hermanos, la obra de Dios debe de continuar y la obra necesita obreros. Jesús dijo, oren al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. La obra de Dios debe de continuar y hacen falta manos. Hacen falta pies, hacen falta corazones y vidas que se pongan al servicio de Dios. La segunda idea que extraemos aquí es que no todos somos llamados a ciertas tareas, pero sí somos llamados a una tarea. Es que algunos dicen, no, pero es que yo quisiera que el Señor me llame a mí a tal cosa o a esta tarea. Es como, mi esposa me lo ha dicho. Cuando yo digo, hermanos, si imagínense que a mí se me ocurriera grabar un disco para cantar canciones, ¿y quién me compraría? Mi esposa me ha dicho, yo te los compraría todos para que no los sigas vendiendo, porque nadie va a querer comprar tus canciones. Porque eso no es mi llamado. Esa no es mi tarea. Ay, Señor, pero yo quisiera que tú me hubieras llamado. Yo quisiera tener la tarea que aquel pastor o aquella iglesia o aquella congregación tiene. No, cada congregación y cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene su propia asignación. ¿Me estoy explicando? Cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su propósito en el cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos una tarea. No todos somos llamados a hacer la misma tarea, pero todos tenemos una tarea. Amén. Digan o repitan después de mí, todos somos llamados, pero bien fuerte, todos somos llamados a hacer una tarea. No todos tenemos la misma tarea. Y eso es cierto. Ahora, vea lo que dice entonces en el versículo 3. Mira lo que David está diciendo. Verso 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Bueno, vámonos hasta el verso 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Bueno, David sí tenía muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. En otras palabras, David sabía que él tenía una tarea.
pero que la tarea que él tenía no era la misma tarea que su hijo Salomón iba a tener. Entonces, algunos no servimos en la iglesia porque queremos la tarea que el otro tiene. ¿Por qué no me dan esa tarea a mí? Porque si me dieran esa tarea a mí, uy, viera que cómo serían las cosas diferentes. No, no. Si tiene una tarea, esa es la tarea que el Señor le encomendó. Ahora, no envidiemos la asignación de otro. No envidiemos la tarea de otro. ¿Saben por qué? Porque hay un peligro cuando comenzamos a envidiar la tarea que otra persona tiene. ¿Y cuál es el peligro? Es que comenzamos a compararnos. Y hay un peligro en la comparación. Por ejemplo, cuando nos comparamos con el de abajo, esa comparación produce mediocridad. Cuando me comparo con una persona que está debajo de mí o que tiene menos experiencia que yo, entonces, mire, sí, no, comparado con ese, uy, yo estoy en la gloria. Cuando usted hace eso, usted cae en mediocridad. Lo que está haciendo ya no es con excelencia, es por mediocridad. Cuando se compara con el que está a la par, eso provoca competencia. Comienzo a competir con el otro para ver quién es mejor. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesús? Van caminando y en el camino van diciendo, bueno, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién creen ustedes que es el que va a tomar el mando una vez que Jesús se vaya? Cuando Jesús venga en su reino, ¿quién creen ustedes que será el más importante? Y vienen discutiendo sobre esas cosas. Y Jesús les dice, los reyes de la tierra se enseñorean sobre los demás, pero no será así entre ustedes. El que quiera ser el mayor de ustedes tendrá que ser vuestro. ¿Qué cosa dijo Jesús? Vuestro servidor. El que quiera ser el primero va a tener que ser el último. Cuando caemos en competencia, estamos en una lucha que no tiene sentido porque estamos tratando de competirnos y comparar con el otro. Y cuando nos comparamos con el de más arriba o de más experiencia, eso produce envidia. Entonces, hay un peligro en la comparación. El peligro de la mediocridad, el peligro de la competencia y el peligro de la envidia. ¿Qué es mi consejo? Ame lo que hace. Honre a Dios haciéndolo bien y sin quejarse. Hágalo de buena gana, hágalo de buena manera. Lo que haga, ya sea en la iglesia sirviendo a los creyentes o en la comunidad, donde sea que usted se mueve, en el ambiente en el que usted se desarrolla, haga lo que haga, hágalo bien. Honre a Dios haciendo bien el trabajo que usted hace, independientemente en el área en la que usted sirve. Y dice, pastor, pero soy siervo de Dios solo en la iglesia. No, usted es siervo de Dios en todo lugar, en el trabajo, en la oficina, en la farmacia, en el mercado, donde usted se mueve, usted es un siervo. Y dice, pastor, pero yo soy jefe. Jesús era jefe en la posición, es decir, era el líder, pero Jesús siempre mostró una actitud de servicio. Sirva usted, aunque usted sea el jefe, aunque usted sea el manager o el gerente, lo que sea, tenga siempre una actitud de servicio, porque usted es un siervo de Dios. Número 3, no descuide al Señor de la obra por la obra. El Señor es el único importante. El versículo número 8 de Primera de Crónicas 28 dice David, ahora pues ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. En otras palabras, cuando David dice, guarden todos los mandamientos, los preceptos del Señor, en otras palabras, ocúpense del Señor. No estén tan ocupados en la obra que descuidan al Señor de la obra. Muchos siervos en el cuerpo de Cristo estamos tan ocupados. Muchos pastores fallamos en eso. Muchos líderes fallamos en eso. Estamos en un seminario, estamos en un congreso, estamos aquí, estamos allá, en retiros, en esto, campamentos, etcétera, y un montón de cosas. Estamos tan ocupados en la obra de Dios que descuidamos al Señor de la obra. Y David dice, acuérdense de los preceptos, de los mandamientos. Él lo que está diciendo es, cuiden su relación con el Señor de la obra.
Si usted es un siervo de Dios, como siervo de Dios, cuide su relación con el Señor. Número 4, se requiere conocer íntimamente al Señor. El versículo número 9, si lo lee conmigo, y le dice David a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Me encanta esa expresión, si lo pueden subrayar en su Biblia, subrayenlo: corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En otras palabras, David está diciendo: necesitas conocer íntimamente al Señor. Conocer íntimamente al Señor es servirle de todo corazón. Conocer íntimamente al Señor no es: oh sí, yo tengo una relación genuina con el Señor o tremenda. No, es que le sirvo con un corazón limpio, con una disposición correcta, sin esperar recompensa, sabiendo que de Él viene nuestra recompensa. Vamos a servir a Dios sin esperar recompensa. En una ocasión, los discípulos, básicamente Pedro, le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué recompensa tendremos? Y Jesús le dijo: bueno, ninguno que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hijos, etcétera, por causa mía y del evangelio, no se va a quedar sin recompensa en esta vida. Y Jesús agrega: 100 veces más, y en la vida venidera, la vida eterna. Amados hermanos, todo el que le sirve a Dios va a tener una recompensa. Pero si lo sirves motivado por la recompensa, entonces te vas a frustrar, porque no vas a deleitarte en el trabajo que haces. Pero si tú, sin el ánimo, sin la intención de esperar una recompensa, te das, te entregas, amado hermano, Dios te va a bendecir. Dios te va a recompensar en maneras que tú nunca te lo imaginas, porque Él honra a los que le honran. Número 5, servir a Dios, o al servir a Dios, es importante seguir las instrucciones que se nos dan. En Primera de Crónicas, capítulo 28, los versículos 10 al 19, el Señor nos revela aquí que el Señor le había dado a David instrucciones específicas sobre los materiales que debía de usar para la construcción del templo, los colores, los tamaños, las dimensiones, todo. El Señor se lo había dado a David. Y por eso podría ser que a veces yo no voy a hacer lo que éste me dijo, podría decir alguien, porque si lo hago, lo voy a hacer quedar bien y yo no voy a ser reconocido. Pero no se nos olvide que al final lo que nos han encomendado hacer no ha sido idea del que nos pidió hacer algo, sino que es una idea de Dios. Ahora, también es importante usar los recursos que Dios nos ha dado. Cuando Moisés está construyendo el tabernáculo, igualmente el Señor le dio instrucciones muy específicas a Moisés sobre las medidas del edificio, el tipo de materiales, los colores, las dimensiones, la altura, etcétera. El Señor le dio muchos detalles. En el caso de David, igualmente, el Señor le dio instrucciones claras de cómo construir, aparte de quién era el que iba a construir. David, tú no eres, es tu hijo el que lo va a construir. Pero aparte de eso, David entendió que él tenía que usar los recursos que el Señor le había dado. En la mayordomía del reino, uno de los principios que aprendemos es que las cosas que nosotros tenemos no son nuestras. Somos mayordomos o administradores de lo que el Señor nos ha confiado. Equivocadamente nosotros decimos: es mío. Legalmente hay cosas que obviamente están registradas a nuestro nombre, son de nuestra propiedad, pero debemos de saber que nosotros somos administradores. David fue un hombre que obtuvo una gran cantidad de recursos. Él puso a la orden todos los recursos que Dios le había provisto para la construcción del templo.
Hermano, si usted es una persona que sirve en cualquier área dentro de la iglesia local, siga las instrucciones que se le da. Yo me recuerdo cuando estuve en el servicio militar, mi jefe inmediato era un teniente primero. Y yo estaba en el área de armamento, ahí en esa base militar en la que estaba. Y mi jefe, pues, era el encargado. Y yo recuerdo que el Estado Mayor del Ejército llegaba periódicamente ahí a esa escuela a pasar revista y a recibir un parte de todas las municiones, armas, etcétera. Y mi tarea, o una de mis tareas ahí en esa área, era mantener los datos, los informes, las estadísticas al día. Todos los días yo tenía que ir al jefe mío, mi jefe inmediato, y darle un parte de cuántos fusiles, cuántas municiones, cuántas granadas, etcétera, etcétera. Yo tenía que darle todos los días. Y todos los días tenía que hacer eso, se lo entregaba. Y mi jefe era el que se lo entregaba al jefe de la unidad militar. Cada vez que llegaba el Estado Mayor, el área que siempre sacaba un reconocimiento era el área de mi jefe. Yo nunca estuve en la tarima. Mi jefe solo firmaba el reporte. Yo, como dicen popularmente, me quemaba las pestañas en la noche, porque ahí en la montaña pues no había electricidad, era con planta eléctrica y a cierta hora apagaban la planta eléctrica, entonces con candiles o velas tenía que estar llenando los reportes, asegurándome que todo estuviera listo, porque temprano en la mañana yo tenía que presentar ese reporte. Llegaba este Estado Mayor del Ejército y llamaba al teniente primero fulano de tal, y él venía y le daban un reconocimiento, y yo ahí en la fila, y yo, su servidor decía, pero ve que alegre. Y él ni siquiera decía, quiero agradecerle a mi clase soldado ahí, Gerardo Ampie, Armamento, como me reconocían, o el hermano, porque él es el que hace. Nunca lo hizo. Me puso a hacer cosas, hermanos, de que yo decía, wow, este hombre la trae conmigo. Un día me mandó a llevar escobas, mechas de lampazos y lampazos de un lugar a otro. Pasé todo el día yo solo pasando esas cosas, y ahí en una quebrada y saliendo ahí casi por un polígono a donde era la clase de tiro, etcétera. Y ya en la tarde llega este jefe mío y dice, ¿sabe qué, Armamento? No me gusta cómo se ve esto aquí. Regréselo otra vez allá. Yo dije, pero Dios estaba probando mi corazón, Dios me estaba entrenando. Tú eres siervo de Dios en cualquier área. No eres siervo de Dios solo aquí en la iglesia. Eres un empleado, tienes un jefe o una persona está sobre ti. Hágalo de buena gana. No se queje. Siga las instrucciones, porque un siervo de Dios sigue las instrucciones. Número 6. La respuesta que Dios espera ante las tareas que Él nos da debe ser una tarea de esfuerzo, de ánimo, de acción, de confianza, de apoyarnos en otros que sirven con nosotros, de acabar la obra que Él nos encomendó. Vea conmigo, por favor, el versículo 10, Primera de Crónicas 28, verso 10. David le dice a su hijo, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Vean el verso 20 y el verso 21 del mismo capítulo. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Verso 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes.
Amados hermanos, la respuesta que Dios espera de nosotros entonces es de esfuerzo, es de ánimo, es de valor, es de manos a la obra, es de apoyarnos en otros, es de acabar lo que Él nos encomendó. Comencé diciendo que la obra de Dios debe de continuar. Amén. La obra de Dios debe de continuar. En todo lugar, en cualquier lugar, la obra de Dios debe de continuar. Y para eso necesitamos ánimo. Necesitamos involucrarnos todos. Esta iglesia está necesitando obreros. Hacen falta obreros. Se requieren obreros que dispongan su vida y digan: Señor, aquí estoy listo para servir. Envíame a mí, Señor. Hace años aquí en este edificio terminábamos un congreso y eran multitudes que habían aquí. Y un jovencito se me acercó por ahí. Antes la tarima no era como es hoy, era muy diferente. Y ese jovencito me esperó en las gradas donde yo estaba bajando y él dijo: Pastor, ¿usted me ve hoy? Y yo dije: sí, lo veo. Y dice: usted un día no me va a reconocer porque yo voy a andar en las naciones y los estadios van a estar llenos y esto. Y bueno, yo dije: amén. Pero muchos queremos empezar ahí, llenando un estadio, pero no queremos un lampazo, pero no queremos la toalla de esclavo. La toalla del esclavo era el siervo que estaba en las puertas de las casas. Cuando llegaba un visitante, el esclavo, que era el de más baja categoría. ¿De qué cosa era? Más baja categoría en la clase social de esclavos. O sea que dentro de los esclavos había como una clase social, por decirlo así. Pero el que lavaba los pies en las puertas, ese era el de más baja categoría. Y Jesús dio a sus discípulos una gran lección sobre eso. Él, siendo el maestro, se quitó el manto, se puso la toalla de ese esclavo y le lavó los pies a sus discípulos. Vuelva a ver al vecino suyo, dígale: sirva. Dígaselo: sirva. Y respóndale usted: sirvamos. Sirvamos. Dispóngase a servir. Hacen falta obreros, hacen falta gente. Que ayer estábamos en una capacitación con el grupo de hospitalidad y seguridad y estábamos hablando de esas cosas y alguien dijo: pastor, pero es que nadie quiere servir ahí en el parqueo. Nadie quiere servir en los baños porque pensamos que no, es que yo soy llamado para que todos me vean y todos me reconozcan. No. Si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Pero no esperes empezar en lo mucho. Tienes que empezar abajo. Tienes que empezar lavando pies. ¿Y qué tal si nos lavamos los pies esta mañana todos? Ay, pastor, ¿cómo nos vamos a lavar los pies? Sí, un lavado pero no lo vamos a hacer, no se preocupe. Al menos hoy no. Pero todos somos llamados a servir. Vayámonos sobre el final, por favor. Y vean esto, y vamos a tener un par de domingos para seguir desarrollando esta idea del servicio. Es que no solo debemos de conocer la tarea, también necesitamos conocer la naturaleza y el significado de la tarea. David, en el capítulo 29, los primeros 9 versículos de Primera de Crónicas 29, David le dice a su hijo y a los líderes de la nación en ese momento, les habla de la tarea. Él les dice: conozcan la tarea. ¿Y qué era la tarea? Construir un templo. Pero la naturaleza de la tarea era que ese templo tenía que ser un lugar excelso, un lugar excelente. El significado de la tarea era que ese templo iba a representar la gloria del nombre del Señor. Usted necesita saber, conocer la tarea, necesita conocer la naturaleza de la tarea, pero también necesita conocer
el significado de la tarea. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué hago lo que hago? Lo hemos repetido muchas veces. Cuando nos volvemos especialistas en lo que hacemos, es porque perdimos la pasión. Ya sé lo que tengo que hacer. Sí, hermano Orlando, no se preocupe, yo ya sé lo que yo ya me lo sé de memoria lo que hay que hacer. Así ya. Como tomarme un remedio, yo ya me lo sé. Cuando usted tiene esa actitud, usted ya perdió la pasión. Ya no sabe por qué hace lo que hace. Todo debemos de conocer la naturaleza y el significado de la tarea. Finalmente, tengo que decir que Dios honra a los que le honran. En el capítulo 29, los versículos 20 al 28, encontramos una verdad tan preciosa y dice: después dijo David a toda la congregación: bendigan al Señor. Entonces toda la congregación bendijo al Señor, ofrecieron sacrificios, todos comieron. Y vean lo que dice el versículo 25: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Todos queremos que Dios nos honre. Todos queremos, como este chico que me dijo hace muchos años: mira, Dios, yo voy a estar así en estadios, y no es que no pueda suceder eso, pero si no eres fiel en lo pequeño, si no eres fiel limpiando una silla, si no eres fiel moviendo una silla, si no eres fiel cerrando una ventana, si no eres fiel diciendo a los que sirven aquí: hermano, ¿en qué puedo servir? Cuando termina la reunión, no salga corriendo como que dejó asando carne o cociendo frijoles. Pregunte a alguien: hermano, ¿puedo servir en algo? Ahí está el hermano Orlando, el hermano Aske, el hermano Marlon y otros líderes de la iglesia. Pregunte: hermano, ¿puedo servir en algo? ¿Hay algo en que puedo servir? ¿Hay algo en que puedo apoyar? No salga con la mentalidad: bueno, me voy, ahí están los que limpian, ahí se quedan ellos y para eso están ahí en la iglesia. No, porque todos somos siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí esta mañana? Somos siervos. Grandes tareas no se miden por los resultados. Grandes tareas se miden por la respuesta que damos. ¿Cómo sirvo? ¿Por qué sirvo? Si usted es una persona que ha servido, que ha tenido una pasión para servir a Dios, pídale al Señor que Él vuelva a encender su corazón. Porque te voy a decir algo: tú no vas a funcionar en otra cosa que no sea sirviendo a Dios. No vas a funcionar en otra cosa que no sea sirviendo a Dios, porque para eso Él te llama. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor de la obra que vuelva a encender sus corazones para servirle a Él? Y si usted es de otra congregación y hoy nos está visitando, vaya a su iglesia y sirva en su iglesia. Dispóngase a servir. Pídale perdón a su pastor si ha estado enojado con su pastor. Arregle las cosas con su pastor y diga: aquí estoy para servir. Soy un siervo de Dios. Porque las cosas que hacemos no las hacemos para agradar a los hombres. Las cosas que hacemos las hacemos porque estamos agradecidos. No tenemos cómo pagarle al Señor lo que Él hizo por nosotros. Lo único que tenemos es nuestra gratitud, y mi manera de decirle a Él gracias es rindiendo mi vida a su servicio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, los que estamos aquí, hoy te pedimos: Señor, toma nuestras vidas otra vez. En tus manos las ponemos, en tus manos las entregamos. Señor, somos llamados a servirte. Señor, tú nos llamaste, nos apartaste. Señor, es cierto, tal vez no tenemos un título, un nombramiento o un cargo o un reconocimiento así público, Señor, pero nos has llamado a ser tus siervos. Aquí estamos. Henos aquí, henos aquí, henos aquí. Envíanos. Cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Alguien dígale: Señor, cuenta conmigo. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Esto es lo que soy, lo que tengo. Mi vida te pertenece. Las cosas que tengo, mi tiempo, mis energías, mis recursos, mis habilidades, las capacidades que tengo, todo lo he recibido de ti, como David dijo en 1 de Crónicas 28. Señor, todo el oro, la plata, todos los recursos que he acumulado
vienen de tu mano, son tuyos, Señor. De tu mano los recibí, dijo David. Así que lo que tenemos hoy, lo que somos hoy, es tuyo. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra vida te pertenece. Nuestra vida te pertenece, Señor. Cuenta conmigo. ¿Quién le dice al Señor, cuenta conmigo? Si ese eres tú, ponte de pie y dile, Señor, cuenta conmigo. Voy a indagar cómo puedo servir. Voy a preguntar cómo puedo servir. Voy a poner a mi vida al servicio tuyo, Señor. Aquí en la comunidad, aquí en la congregación, es donde me muevo, en las áreas en las que me muevo. Señor, mira, toma las vidas de aquellos que hoy aceptan el llamado de ser siervos. Reconocen que ellos son siervos tuyos. Señor, no todos tenemos la misma tarea, pero todos tenemos una tarea que hacer. Y la tarea que sea, la vamos a hacer con gozo. No la vamos a hacer quejándonos, no la vamos a hacer lamentándonos, lo vamos a hacer con gozo y alegría en nuestro corazón. Levante sus manos esta mañana y adora al Señor un momento. Dile, Señor, aquí está mi vida, cuenta conmigo, cuenta conmigo.